En la clase de hoy vamos a tratar los espacios perifaringios. Es fácil darnos cuenta que estamos alrededor de la faringe, así que primero tenemos que estudiar brevemente este órgano. De forma sencilla, la faringe es un órgano músculo-aponeurótico, porque se compone tanto de músculos como de aponeurosis, que, como vemos en este corte sagital, forma parte tanto de la vía respiratoria como del aparato digestivo. Entonces se lo considera como una encrucijada de vías. Se extiende desde la base del cráneo hasta el comienzo del esófago, con quien se continúa, sitio que coincide con el cuerpo de la sexta vértebra cervical. Hacia atrás, toma relación entonces con las 6 vértebras cervicales. Fíjense que, en el corte, tomamos a la apófisis odontoides y al arco anterior de C1. Hacia adelante, en cambio, la faringe se abre a la cavidad nasal, a la cavidad oral y a la laringe. Si hiciéramos un corte transversal entre C2 y C3 y lo miramos bien desde arriba, podemos ver a la faringe en el medio, abriéndose hacia adelante a la cavidad oral y relacionándose hacia atrás con la columna. Entonces, esto es anterior, posterior, derecho e izquierdo. Es fácil ver su forma de letra C, en donde describimos una pared posterior, dos paredes laterales, derecha e izquierda, y dos bordes anteriores. Hecha esta intro, podemos ver que, hacia atrás y hacia ambos lados, hay espacios que rodean la faringe, los espacios perifaringios. Estos son dos, retrofaringio hacia atrás y laterofaringio hacia los costados. Piensen conmigo que cada uno va a hacer las relaciones posteriores y laterales de la faringe. Quedémonos ahora solo con un lado. Vamos a delimitar estos dos espacios. Por delante de la columna, lo primero que tenemos es el ligamento común anterior. Inmediatamente por delante están los músculos prevertebrales y cubriéndolos la aponeurosis prevertebral. La faringe dijimos que era muscular y aponeurótica. Una de sus aponeurosis la cubre por fuera y la llamamos aponeurosis perifaringia, que a su vez desprende dos tabiques que se extienden de adelante hacia atrás, por eso se llaman sagitales. Queda así delimitado el espacio retrofaringio. En la imagen anterior, visto desde lateral, el espacio retrofaringio se encuentra acá. Dentro de él hay grasa y la cadena linfática retrofaringia, que se compone de dos ganglios constantes, ubicados a nivel del atlas, y varios otros que son inconstantes. Esta cadena drena la linfa de las fosas nasales, la trompa de Eustaquio y la rinofaringe. Hacia el lateral de la faringe, justamente, tenemos el espacio laterofaringio. Decimos que tiene una forma de prisma triangular. Vale decir que tiene tres paredes, que son la pared posterior, la lateral y la medial, y dos bases, superior e inferior. El límite inferior lo encontramos si trazamos una línea imaginaria, como esta, tangente al borde inferior de la porción horizontal de la mandíbula. El límite superior, en cambio, lo encontramos en la base del cráneo. Acá estamos viendo a la persona desde lateral y un poquito desde anterior. O sea, es una vista oblicua desde lateral a medial. Marcamos estos dos huesos, el temporal y el hueso malar o cigomático. Entonces, hacia posterior tenemos a la mastoides del temporal, por delante el conducto auditivo externo, que se continúa con la apófisis malar del temporal. Justamente, el borde inferior de esta apófisis es la que articula con la mandíbula, formando la articulación temporomandibular. En la mastoides se inserta este gran músculo, que es el esternocleidomastoide. Como su nombre lo indica, se está dirigiendo a esternón y clavícula. Este músculo es clave cuando estudiamos anatomía de superficie del cuello, ya que nos sitúa y nos da reparo en el examen físico. En el corte axial lo ubicamos acá. La aponeurosis prevertebral que nombramos antes se continúa hacia lateral y envuelve el músculo de esta forma. Así, ya cerramos hacia atrás el espacio. Entonces delimitamos la pared posterior con la aponeurosis prevertebral. Hacia anterior, el espacio se delimita por la rama ascendente de la mandíbula. A esta se le insertan músculos tanto hacia lateral
como medial. Hacia el lateral tenemos al macetero, que en el corte lo veríamos acá. Y hacia medial se insertan los pterygoideos, interno y externo. En este corte vemos solo al interno. La aponeurosis que recubre el macetero se continúa hacia posterior con la aponeurosis cervical superficial, hasta que se encuentra con el esternocleidomastoideo y se fusiona con su aponeurosis. Entonces, el límite lateral del espacio es la mandíbula, junto con los músculos que se le insertan, más la aponeurosis cervical superficial y el esternocleidomastoideo hacia atrás, relacionándose a superficial con el tejido celular subcutáneo y la piel. La última pared que nos queda es la interna o medial, que está conformada ni más ni menos que por la pared lateral de la faringe y su aponeurosis, que hacia atrás desprende los tabiques sagitales y me separa el espacio laterofaringeo del retrofaringeo. Presten atención que la relación a este nivel es con la amígdala palatina y los músculos que forman los pilares del velo del paladar, faringoestafilino y glosoestafilino. Por delante de este último ya estamos en cavidad bucal. Desde esta apófisis, la apófisis estiloides, parten un conjunto de músculos y ligamentos que se le insertan. Los músculos son, de afuera hacia adentro, el estiloioideo, el estilogloso y el estilofaringeo. Cada uno de estos se inserta en hioides, lengua o forma parte de la pared de la faringe. En el corte vemos estos mismos músculos recubiertos por su aponeurosis. A este conjunto de músculos, sumados a los ligamentos estiloioideo y estilomaxilar, lo conocemos como ramillete de Riolano. Si además ubicamos al vientre posterior del músculo digástrico, nos queda el diafragma estiloideo. De esta forma se crea como una cortina o un tabique que nos genera una división en dos espacios importantísimos: los espacios pre y retroestiloideo. Dentro del espacio retroestiloideo nos vamos a encontrar con la arteria carótida interna yendo hacia endocráneo. Trayendo la sangre de endocráneo nos encontramos con la vena yugular interna, siempre lateral a la arteria. En el medio y hacia atrás de ambas, los 4 últimos pares craneales: noveno, décimo, onceavo y doceavo. También nos vamos a encontrar con el ganglio simpático cervical superior y los ganglios linfáticos de la cadena yugular profunda. Si yo mirara esta región desde abajo, me encontraría con el hueso occipital, el peñasco y la apófisis mastoides del hueso temporal, y de refilón vemos el conducto auditivo externo. Brevísimo repaso. Esto es interno, externo, anterior y posterior. Estamos viendo las caras posterior inferior y anterior inferior del peñasco. En la cara posterior inferior nos encontramos con la estiloides, el agujero carotidio, por donde ingresa la carótida interna al cráneo, y el agujero rasgado posterior por detrás, por donde nace la vena yugular interna y emergen los nervios craneales 9, 10 y 11. Mientras que el 12 sale de este orificio del hueso occipital, el condilio anterior. Entre la mastoides y la estiloides tenemos el agujero estilomastoideo, por donde sale el nervio facial. Fíjense cómo la faringe va a estar tomando inserción en el tubérculo faríngeo del occipital, de esta manera. Mientras que el músculo digástrico se inserta en la ranura del digástrico. Esquemáticamente, el diafragma estiloideo estaría dispuesto de esta forma, dividiendo los espacios pre y retroestiloideo. El noveno par, o glosofaringeo, como lo dice su nombre, se dirige a la faringe y a la lengua. Por eso se inclina hacia adentro. Fíjense qué curioso cómo cruza la cara lateral del estilofaringeo, pero se pierde por detrás del estilogloso. El décimo par o neumogástrico se continúa con la arteria y la vena, para luego formar parte del paquete vasculonervioso del cuello, junto con la arteria carótida primitiva y la vena yugular interna, envueltos por su vaina propia. El onceavo par o espinal se lateraliza buscando inervar el esternocleidomastoideo y el trapecio. El doceavo par o hipogloso se proyecta hacia adelante buscando inervar los músculos de la lengua. Cubrimos los músculos con su aponeurosis y nos vamos al espacio preestiloideo. Está ocupado principalmente
por la glándula parótida y su celda. Pero también nos vamos a encontrar con otros elementos, principalmente vasculonerviosos. La arteria carótida externa, la vena yugular externa y el séptimo par craneal o facial. Todos estos elementos en algún punto se introducen en la parótida y la atraviesan, dividiéndola en dos lóbulos, profundo y superficial. No ampliamos más esta región porque la profundizaremos en la clase exclusiva de glándulas salivales. En resumen, y de forma esquemática, los espacios perifaringios se encuentran por detrás y hacia el lateral de la faringe. El látero faringio se divide en pre- y retroestiloideo por el diafragma estiloideo. Por detrás de este tenemos a la carótida interna, la yugular interna y los cuatro últimos pares craneales, el ganglio simpático cervical superior y ganglios linfáticos. Y por delante del diafragma tenemos la parótida, el nervio facial, la carótida externa y la yugular externa. Cerramos así esta clase, nos encontramos en las próximas.